Si en los primeros años la influencia fundamental recibida por los niños proviene de los padres, en lo sucesivo la socialización se ampliará con la influencia de la escuela. Para muchos de estas niñas y de estos niños, hoy es su primer día de clase, de colegio. Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que ingresan en una institución sexista. ¿Y qué es el sexismo? Muy fácil. Es la discriminación basada en el sexo biológico, como el racismo se basa en la discriminación por el color de la piel. Y siempre que se recurre a la naturaleza o a la biología para dar una explicación a un fenómeno social, lo que se está justificando es una opresión, digamos, un trato discriminatorio hacia la persona. Aunque hoy en España la escuela mixta sea ya lo habitual, esto no significa que la coeducación esté implantada. Conscientemente, los educadores trabajan para que exista una igualdad real, pero los modelos sociales tienen aún mucha presencia, tanta que es difícil que se produzca un cambio verdadero en las actitudes. Especialistas que han trabajado sobre el tema han llegado a conclusiones interesantes de cara a la importancia de la función del maestro en la transmisión del modelo sexista. Marina Subirats es profesora de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y una de sus investigaciones se ha basado en el tema del sexismo en la escuela primaria. ¿Cómo es este trabajo? ¿En qué parámetros te has basado para hacer esta investigación? Pues mira, a mí lo que me interesaba ver es si después de que ya hemos pasado a la escuela mixta y que ha habido una serie de cambios en la legislación y que ya no hay aquellas asignaturas de labores o de escuela-hogar para las niñas, si había o no sexismo en la escuela. Y entonces lo que me interesaba es ver qué pasa en la relación entre maestros y maestras y niños y niñas. Es decir, en las aulas mismas, cómo se tratan, qué pasa, cómo se establece esta relación, ¿hay discriminación, no la hay? Y para ello tenía que entrar en las aulas. De modo que lo que hice fue pedir a una serie de escuelas que me dejaran entrar y me dejaran grabar en magnetófono, y entonces básicamente lo que hemos hecho es observar movimientos, observar relaciones, observar contactos y también grabar y luego analizar el lenguaje. Y esta ha sido la manera de intentar ver todo lo que ni siquiera es consciente, pero que está pasando y que al ojo desnudo no se ve. Tienes que utilizar instrumentos de análisis sistemáticos para poder realmente ver las formas de sexismo actuales. Marina, parece ser que en la escuela mixta la niña sigue sin encontrar su protagonismo. ¿Cómo es esto? Bien, pues es porque realmente el protagonismo corresponde y se da al niño. En la escuela mixta y en todo tipo de escuelas, cuando ha habido escuelas separadas, también se ha considerado más importante la escuela del niño que de la niña. ¿Por qué razones? Pues porque estamos en una sociedad que llamamos patriarcal, en el sentido de que considera que los hombres son más importantes, lo que hacen los hombres es más importante, y por lo tanto la niña es siempre un personaje de segunda categoría en la escuela. Es decir, aunque haga exactamente lo mismo que hace un niño, si lo hace un niño es más valorado que si lo hace una niña. Tiene más prestigio. Tiene más prestigio todo lo que hace un niño. Tanto los maestros como las maestras lo consideran como ejemplar, le dan más atención, le ponen más énfasis y más condiciones. Por lo tanto, la niña va asumiendo un papel secundario en la escuela. ¿De qué modo afectan las actitudes sexistas de la escuela con respecto a la seguridad o la inseguridad que podamos llevar las mujeres durante el resto de nuestra vida?
Yo creo que afecta muchísimo, incluso te diría que cada vez me preocupa más, porque vemos, por ejemplo, que las niñas tienen una actitud mucho más abierta cuando están en el parvulario y a medida que va avanzando la EGB, cada vez las ves más cortadas. ¿Por qué razón? Pues porque como a través de la clase, del profesorado, el contacto con los otros alumnos, cada vez su experiencia se va dejando más de lado, es decir, cada vez se les hace menos caso. Claro, cuando a una persona tú le estás diciendo durante años que lo que ella aporta, lo que dice, no interesa, que realmente nadie la escucha, bueno, ella va dejando de hablar, lógicamente. Entonces, sí que hablan, pero hablan sobre todo en relación a lo que se espera de ellas, a lo que es el trabajo de la clase. Pero lo que hemos comprobado es que cada vez más las niñas van dejando de lado su experiencia personal, no hablan de su experiencia personal, no la aportan a la clase, en todo caso mucho menos que los niños. Es decir, van interiorizando, creo yo, que lo que ellas viven, lo que sienten, es algo que tiene poca importancia, que no merece la pena hablar de ello, que es algo personal de lo que no se puede hablar en público o que no tiene, digamos, un valor suficiente como para que sea debatido en público. Entonces, claro, esto es una fuente de inseguridad. Y además, como te digo, vemos que esto va avanzando a medida que la niña crece y la única cosa que hemos visto es que a los 14 años, a los 13, 14 años, hay como una especie de rebelión. Entonces sí, puede haber una explosión, pero una explosión que de todos modos generalmente no llega a anular esta actitud, sino que va a ser la última explosión antes de que ya la asuma como persona adolescente y luego adulta. ¿Es cierto que actualmente existe una mayor agresividad sexual por parte de los niños hacia las niñas? Sí, probablemente es cierto, aunque no podemos afirmarlo porque la escuela mixta en España todavía es muy reciente y se ha estudiado muy poco, es decir, que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Pero en otros países, por ejemplo en Inglaterra, donde se ha estudiado más qué ocurre en las escuelas, se está viendo que hay mayor agresividad sexual. ¿Por qué razón? Pues porque, claro, las niñas antes estaban mucho más en segundo plano. Ahora las niñas, a pesar de todo, van ganando un cierto protagonismo. Entonces los niños se sienten atacados o se sienten, en el fondo, amenazados. ¿Qué pasa? Que o bien conseguimos que la educación no solo sea igual, sino que sea mucho más libre, es decir, que no se corten los niños la afectividad, que no se les imponga la necesidad de ser superiores, de demostrar continuamente su fuerza, de demostrar que son potentes y son... Entonces, si ellos pueden también acceder a otras relaciones, a unas relaciones de afectividad, de menor competencia, probablemente no se dará esta desigualdad y no se dará esta irritación, esta amenaza. Si en los niños se mantiene toda esta imagen de adquisición del machismo como algo esencial, entonces nos encontramos con que cualquier amenaza tiene como contrapartida una mayor agresividad. Y por lo tanto esta agresividad es sexual en el sentido más amplio del término, es decir, que puede ser pues, desde insultar hasta pegar, hasta... Muchas veces son amenazas de tipo sexual en la medida en que tienen que imponerse como machitos que son sobre la niña, demostrarle su fuerza. Entonces nos encontramos, pues, por ejemplo, en escuelas con intentos de violación o con cosas como pues, bajarle las bragas a las niñas en un rincón, este tipo de cosas, ¿no? Que en el fondo están muy basadas en esta represión que se ejerce sobre el niño, en este esfuerzo que el niño debe realizar para demostrar que es un hombre y por lo tanto asumir este papel superior. Respecto al trato por parte del profesorado, las actitudes sexistas no son ya muy evidentes ni conscientes, pero sin embargo existen todavía. ¿Por qué crees? Bien, existen porque toda nuestra cultura está empapada de una valoración distinta de los hombres y mujeres, es decir, es sexista toda nuestra cultura en cuanto introduce estas diferencias según el sexo, según sea hombre o mujer. Entonces, esto lo tenemos tan interiorizado que no somos conscientes de ello, pero seguimos actuando minusvalorando a las mujeres y a las niñas y supervalorando, digamos, a los hombres. Esto los maestros y maestras igual que hacemos todos y todas. Entonces, esto es muy claro que no es consciente. Los maestros y maestras hoy creen, y yo creo que con toda la buena fe del mundo, que tratan a niños y niñas por igual, intentan hacerlo así, pero no lo hacen. Es decir, que a través del análisis, y cada vez hay que recurrir a análisis más complejos y más sofisticados, pero seguimos detectando que hay una diferencia en el trato, que a las niñas se les hace menos caso,
menos atención, que todo lo que sea propio de niñas, es decir, las actitudes tiernas, las actitudes mimosas, las actitudes coquetas, son consideradas de tontitas, y las maestras y maestros te dicen continuamente, es que las niñas son tontitas, es que sí, son puliditas, son monitas, y te emplean siempre el diminutivo para hablar de las niñas, que es una manera de demostrar que en el fondo son poquita cosa. Mientras que un niño es machote, y entonces solo en el tono ya detectas que realmente están valorando de otra manera. Y repito, no es que lo hagan conscientemente, es que realmente son pautas culturales que todos las tenemos metidas en el cerebro y que es muy difícil el poderlas superar, porque incluso poniendo atención en ello, pues a veces te encuentras diciendo cosas que conscientemente no crees o no aceptas, pero que en realidad las tienes en tu subconsciente cultural colectivo. De todos modos, suponemos que hay profesoras con una conciencia feminista. ¿Qué trato tienen con las niñas? Sí, hay maestras, por suerte, con una conciencia feminista. La verdad es que lo tienen difícil. En primer lugar, porque están muy solas a veces, e incluso tienen que luchar con los padres, con sus compañeros, pero sobre todo porque es muy contradictorio el tema de las niñas en la escuela. El problema de las maestras feministas es, hay que educar a las niñas como niños, es decir, enseñarles sobre todo a dar patadas para que sepan defenderse en la vida, o al revés, lo que hay que hacer es que los niños entiendan también la manera de ser de las niñas y desarrollar en ellos otro tipo de relación. Es decir, en una sociedad tan violenta y competitiva como la nuestra, ¿qué hay que hacer? Hay que reforzar a las niñas para actuar como niños, o a la inversa, reforzar a los niños en los niños actitudes de niña. Y la respuesta no está muy clara. Hoy día se ha planteado una polémica en cuanto a una vuelta a la educación diferenciada por sexos. ¿Qué opinas tú de esto? Bien, este es un tema que me parece que hay que aclarar muchísimo. En Inglaterra se ha planteado el que tal vez las mujeres tienen mejores notas y mejor rendimiento escolar y salen mejor preparadas en escuelas estrictamente de mujeres. Entonces, a partir de aquí, algunas mujeres han dicho que favorece más a las chicas el estar en una escuela solo entre ellas. Pero claro, de aquí a generalizar esto a todos los países y a todas las escuelas es cuando hay que ir con cuidado. En España, hoy por hoy, tenemos que decir, porque yo creo que es así, que la escuela mixta es mejor que la escuela separada. ¿Por qué? Pues porque la escuela separada que había en España era la escuela donde las niñas estaban, el tipo de educación que tenían era las labores, los rezos, la escuela hogar. Todavía la gente de mi generación pues pasó por todas esas cosas, la escuela hogar, cómo andábamos y no sé qué, y todo esto en detrimento de un aprendizaje mucho más serio. Entonces esto nos ponía en inferioridad de condiciones. Y en España, cuando se piensa en la escuela separada, es esa escuela que está para atrás. Entonces, en este sentido, la escuela mixta ha sido un avance muy importante y hay que defenderla. Ahora bien, no es suficiente. Hay que ir más allá y llegar a la coeducación. Es decir, no a la escuela mixta que tenemos ahora, que es niños y niñas juntos, pero con predominio de todo el modelo masculino, sino coeducación, que sería que ahí no hay predominio de ninguno de los sexos ni de ninguno de los géneros, y por lo tanto el modelo cultural es mucho más completo en este sentido. Aparte del lenguaje y del trato de los profesores, ¿los libros de texto refuerzan también el modelo sexista? Sí, por supuesto que lo refuerzan, en varios sentidos. Por una parte, porque los libros de texto están todavía también vistos desde esta idea de la cultura masculina. Por lo tanto, hablan sobre todo de lo que han hecho los hombres, de lo que aparece como importante para los hombres. Y hay muchas cosas de la historia, por ejemplo, de las que no hablan. Entonces, este es un aspecto. Las mujeres no están presentes en los libros de texto como heroínas o como escritoras o como